en este momento nos va a acompañar el doctor Juan Luc Arrunategui desde Lima, Perú. Este tercer seminario internacional de cannabis medicinal es realizado por la corporación CLACE. Es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, por la organización, por la corporación Déjalo Ser, la Universidad Libre Seccional Pereira. Vamos entonces a presentar a nuestro segundo y último invitado de la noche, el doctor Juan Luc Arrunategui, quien nos acompaña por tercer año consecutivo. Es médico cirujano con estudios de medicina tradicional china en la Escuela Neijing y especialista en el uso de fitocannabinoides. En relación con la cannabis, es médico pionero en su uso en el Perú. Ha participado en mesas de trabajo en el Congreso de la República, además de acudir a diversos eventos de educación al interior y exterior del país. Formó parte del equipo que creó un precedente y jurisprudencia con el allanamiento de un club asociativo de madres e hijos con epilepsia refractaria. Estudió en The Medical Cannabis Institute y es actual miembro de la Society of Cannabis Clinicians y de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Utiliza en su práctica diaria la cannabis en combinación con la medicina china en diversas condiciones, enfocado en distintas herramientas de prevención y promoción de la salud, y nos acompaña esta noche en el tercer seminario internacional de cannabis medicinal. Doctor Juan Luc, muchas gracias por acompañarnos desde Lima, bienvenido. Y es todo suyo este público de Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Víctor, ¿qué tal? Un placer en verdad para mí ser invitado, ¿no? Por tercera vez, ahora de manera virtual, pero igual compartiendo, ¿no? Lo más importante es compartir la información que se tiene sobre el uso de esta planta, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo ahora en esta plataforma. Y nada, de hecho, mi exposición también iba al tema de la prevención, ¿no? Ahorita les voy a mostrar las diapositivas que les tengo. Espero que les guste y luego también al final, o una de las últimas diapositivas, iba a presentar un par de videos de un par de testimonios de pacientes, a ver si nos da el tiempo, yo creo que sí, y nada, y después para ir responder las preguntas que tengan las personas, ¿no? Gracias por la invitación a todos, a los que han expuesto, en verdad han sido unas muy buenas exposiciones todas, de Diego, la doctora Paola también, muchas gracias. Listo, buenas. Bueno, ya Víctor me presentó, yo soy el doctor Juan Luc, soy de Perú, y que ya tiene unos años compartiendo, ¿no? Este tratamiento con varios pacientes en diversas patologías, en diversos síntomas, y con muy buena evolución, con muy buenos resultados, ¿no? Sobre todo mejorando mucho la calidad de vida en los pacientes. Y de hecho, mencionar, ¿no? Que la medicina actualmente parece que se ha olvidado, ¿no? de la prevención. Más que todo se aboca a lo que es el tratamiento de las enfermedades, pero muchas veces deja de lado lo que es la prevención de estos, ¿no? De los síntomas de las enfermedades. Esto debido más que todo al sistema de salud que tenemos actualmente, ¿no? Ese sistema de salud que lamentablemente se ha visto que más se maneja por el lado económico, ¿no? Ya parece que el paciente más es un negocio en realidad que una persona, ¿no? Que un paciente mismo. Entonces yo creo que justamente con este tipo de tratamientos naturales, tratamientos preventivos, podemos revertir eso, ¿no? Más que todo podemos retornar a lo que ancestralmente se hacía, ¿no? La medicina china, la medicina ayurvédica, como mencionaba la doctora Paola, la medicina incaica, ¿no? La medicina colombiana, ancestral. De hecho, se basaba sobre todo en la prevención. Entonces yo creo que esto y esta planta, este cannabis, puede ser una vía justamente para modificar esto, ¿no? Para modificar este sistema de salud que aparentemente ya se ha dañado y también
con todo lo que está pasando actualmente, vemos, por lo menos en el Perú, que ha colapsado, ¿no? Ha colapsado y bueno, sería bueno ver eso desde lo que es todo el sistema de salud, desde lo político, ¿no? Hasta lo médico, y en realidad los pacientes y las asociaciones, todos tenemos que unirnos y ver hacia adelante con con este tipo de medicinas, ¿no? Que muy bien lo está haciendo ahora Colombia y nosotros también estamos avanzando, ¿no? Poco a poco, pero estamos avanzando. Y de hecho, fíjense, ¿no? Antes este texto lo saqué de un libro chino, ya que vean cómo se enfocaban tanto en la prevención que decía que aquella medicina que previene antes de que el sujeto enferme es una medicina excelente. Aquella medicina que mejora cuando el sujeto ya tiene los primeros síntomas es una medicina regular. Y aquella medicina que sana o que cura cuando ya el sujeto está enfermo es una medicina mediocre o vulgar. Entonces, hasta antes se decía, por ejemplo, que el médico, cuando el paciente se enfermaba, era el médico el que le pagaba, ¿no? Entonces, imagínense, ahora en realidad eso es imposible que pase, pero para que vean la magnitud de la importancia que tenían antes sobre el tema de la prevención. No tanto sobre ya los síntomas y las enfermedades en sí, sino sobre la prevención, ¿no? Lamentablemente, como decíamos, este sistema de salud aparentemente no se enfoca mucho en la prevención, ¿no? Y eso lo vemos en la data que tenemos, esta data, por ejemplo, de la OMS, donde las cifras de enfermedades crónicas van en aumento, ¿no? Están aumentando. Enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, tumores, cánceres, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Vemos que están en constante aumento en realidad. Y no solo en países de primer mundo, en países de tercer mundo, en realidad todo el mundo está como que en esa tendencia de aumentar las enfermedades crónicas. Entonces, por eso les decía que ahora es un muy buen momento justamente utilizando esta planta para poder revertir y poder ayudar a cambiar este sistema, ¿no?, que tenemos. Acá tenemos, de hecho, una diferencia, ¿no?, en lo que es países de ingresos bajos y países de ingresos altos, ¿no?, hablando económicamente. Y vemos que sobre todo las enfermedades crónicas las tienen los países de ingresos altos, ¿no? Enfermedades del corazón, enfermedades obstructivas pulmonares, diabetes, enfermedades renales, y justamente son enfermedades prevenibles, ¿no? Muy prevenibles, y bueno, que adoptando un buen mecanismo, una buena actitud, ¿no?, frente a un estilo de vida, esto se va a poder revertir, ¿no? Por ejemplo, en los Países Bajos tenemos otro tipo de enfermedades, pero igual que muchas veces pueden ser prevenibles, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, las complicaciones en el parto, ¿no?, que muchas veces pueden sobrellevar a que el niño tenga otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, crisis convulsivas, o epilepsia o autismo, y justamente teniendo una buena prevención y utilizando en realidad ese tipo de terapias como el cannabis, pueden disminuir, ¿no?, considerablemente. Esto es, bueno, una data de hecho de acá, de mi país, de Perú, donde vemos de que las enfermedades crónicas están en aumento, como les decía, y sobre todo enfermedades como las neurológicas, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, diabetes mellitus, enfermedades metabólicas, ¿no? Enfermedades del corazón y del cerebro, sobre todo. Y bueno, de cánceres también, ¿no? El cáncer está en aumento en el Perú, sobre todo el cáncer de estómago, de próstata y de cuello uterino. Y eso también lo verificamos en la data, ¿no? La enfermedad cerebral, por ejemplo, en nuestro país está ascendiendo, ¿no? La diabetes también, y los cánceres, las neoplasias también. Entonces, de hecho, acá hay algo, podemos notar de que el sistema de salud por ahí no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y ya depende también mucho de nosotros el poder modificar esto. El sobrepeso, la obesidad también, el sobrepeso y la obesidad de hecho van a llevar a un síndrome metabólico, ¿no? No solo a un aumento de peso, sino también a que haya repercusiones en el sistema en el sistema nervioso central, en el corazón, ¿no? Hipertensión, algún tipo de accidente cerebrovascular que podría ocasionar a largo plazo el sobrepeso y la obesidad. Y esto en realidad no solo
se limita al Perú, ¿no? Sino también saqué por acá una data de Colombia, que de hecho me pareció interesante, y justamente, ¿no? Miren ustedes que las primeras causas de mortalidad en Colombia son enfermedades del corazón, enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Del cerebro vascular, ¿no? Infartos cerebrales, octavo diabetes, 9, la hipertensión arterial. Entonces, no, como dice justamente acá en lo subrayado, hay una necesidad de que el sistema de salud enfoque esfuerzos en la promoción de la salud, en la prevención y limitación del daño de las enfermedades crónicas. Entonces, ¿no? Este mismo texto lo dice, ¿no? Que hay que hacer una modificación, y yo creo que justamente es en el sistema de salud y en la manera en que estamos abarcando o abordando las enfermedades, ¿no? Y a los pacientes en sí, en general. Este data también la saqué de acá de Pereira en realidad, y justamente este semáforo dice, ¿no? En qué cosas por ahí Pereira está empeorando, y la cuarta es en las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y justamente eso nos dice de que no se limita a un espacio, sino que este tipo de enfermedades está abarcando en general todos los espacios que conocemos y que vivimos, y que hay que modificar, ¿no? Hay que modificar algo. Pero bueno, felizmente tenemos eh, herramientas, ¿no? Herramientas que nos van a ayudar justamente a poder modificar ciertas costumbres o ciertos estilos de vida que tenemos, ¿no? Y por ahí una muy buena herramienta justamente es esta planta, ¿no? Es esta planta tan maravillosa que nos acompaña desde ya hace millones de años, ¿no? Se han hecho estudios donde se ha visto que hace 28 millones de años se ha encontrado en el Tíbet, ¿no? En Asia sobre todo, los primeros rezagos o vestigios de semillas, ¿no? De cannabis. Entonces imagínense esta evolución que ha tenido esta planta por millones de años, y la especialización que ha tenido que conferirse para que tenga estas propiedades tan medicinales que tiene, ¿no? Y no solo, de hecho, el que se ha especializado es el cannabis, ¿no? La planta en sí, sino que, como ustedes ya sabrán, nosotros tenemos un sistema, que es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, que en realidad no solo lo tenemos los seres humanos, sino lo tienen muchos seres vivientes, ¿no? Por ejemplo, peces, nemátodos, estrellas de mar, aves, todos los seres, por ahí menos los insectos, tienen este sistema endocannabinoide. Entonces, imagínense esta especialización que ha tenido o que ha conllevado todos estos 600 millones de años que tiene este sistema de evolución, ¿no? En todas estas clases biológicas. Y esta evolución y esta especialización, de hecho, le ha conferido que esté presente, ¿no? Esté presente en todas nuestras etapas de vida. Por ejemplo, en ese estudio que vemos acá a la derecha, se ha visto presencia de sistema endocannabinoide, ¿no? De receptores cannabinoides en lo que es la fecundación, ¿no? La implantación. Entonces, y de hecho, ese trabajo que tiene el sistema endocannabinoide en ese momento es un sistema crucial, ¿no? No es que sea algo por ahí banal, sino que es crucial este manejo del sistema endocannabinoide en estas etapas de la vida. Entonces, imagínense qué importante es tener un sistema endocannabinoide estable, ¿no? Equilibrado, para también un buen funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, también se ha visto que está involucrado en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? En el feto, y ya luego cuando nace el bebé, se ha visto involucrado mucho en lo que es la succión, ¿no? La succión del pezón de la mama cuando el bebé está lactando. Y eso lo han hecho mediante estudios en realidad, ¿no? Cuando bloquean, por ejemplo, en ratones receptores cannabinoides cuando los ratones están dando de lactar, o están lactando, perdón, se ha visto que hay una disminución de la fuerza de los músculos, ¿no? de la boca, ¿no? De la succión. Entonces, imagínense todas estas terapias que podemos tener a beneficio, no solo de adultos, sino también de neonatos, ¿no? Y fíjense, ¿no? De hecho, el sistema cannabinoide está plagado en todo nuestro organismo, ¿no? Desde los huesos hasta, como vimos en la conferencia anterior, en la piel, ¿no? Tenemos múltiples receptores cannabinoides en la piel. Entonces, el efecto que tiene, ¿no? Igual dentro de nosotros, antiinflamatorio, analgésico, lo va a tener también en la piel, ¿no? Tenemos receptores cannabinoides en los huesos, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a hacer es justamente
regular, ¿no? Regular esa densidad ósea que por ahí puede desequilibrarse. Entonces, lo primero que se va a activar justamente son estos receptores cannabinoides. Nos tenemos múltiples receptores cannabinoides en lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, va a regular, ¿no? Justamente el movimiento de los intestinos. Pacientes que por ahí tienen síndrome de colon irritable, los cannabinoides de hecho van a ser muy beneficiosos para ellos, ¿no? Y bueno, te lo tenemos en todo el organismo y en realidad seguro en todas las células de nuestro cuerpo y sobre todo en dos lugares, ¿no? En el sistema inmune y en el sistema nervioso central, ¿no? En el cerebro, fíjese acá cómo todas las zonas, ¿no? de nuestro sistema nervioso del cerebro está plagado por receptores cannabinoides y sobre todo estos receptores van a servir justamente para crear una homeostasis, ¿no? Ya sea a nivel psíquica, tanto como física, ¿no? Sobre todo en el sistema nervioso. Y bueno, de hecho, este sistema endocannabinoide, para que funcione de una manera adecuada, tiene que tener cierto equilibrio, ¿no? Pero, de hecho, también este sistema se puede desequilibrar, ¿no? Como cualquier otro sistema. Y este sistema se puede desequilibrar por múltiples causas, ¿no? Puede ser causas genéticas, causas ambientales, causas alimenticias, vivencias que haya pasado la persona, ¿no? Por muchas cosas, este sistema se puede desequilibrar. Y esto, de hecho, esta deficiencia o este desequilibrio que tiene el sistema endocannabinoide, ya cada vez este postulado está tomando más fuerza, ¿no? Sobre todo por estos estudios que ha hecho un investigador, perdón, muy conocido, que es Ethan Russo. Justamente él postuló este síndrome de deficiencia del sistema endocannabinoide y es algo que en realidad se ha verificado por estudios de receptores y de endocannabinoides que están disminuidos, pero también se ve, ¿no? Se ve en la práctica cuando los vemos y los tratamos con cannabinoides, ¿no? Y sobre todo en enfermedades que generalmente son de difícil tratamiento químico, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia, por ejemplo, la migraña, lo que justo estaba comentando hace un rato, ¿no? El síndrome de colon irritable, que muchas veces los pacientes prueban múltiples tratamientos químicos, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Y a la final dándole todo un cóctel de medicinas, no llegan a tener un resultado esperado, ¿no? Y muchas veces esto es porque justamente estos químicos no están yendo al lugar donde deben de actuar, que son los receptores cannabinoides, ¿no? Y cuando estos pacientes empiezan a recibir cannabinoides de la planta, entonces vemos de que empiezan a responder, ¿no? De una buena manera. Y justamente con eso también estamos como que verificando o evidenciando de que este en realidad es una deficiencia en el sistema endocannabinoide, porque le estamos dando cannabinoides y con eso estamos equilibrando esa deficiencia, ¿no? Entonces es muy importante saberlo esto porque eso también puede servir para otro tipo de tratamientos refractarios, como sabemos que es la epilepsia, ¿no? La epilepsia refractaria justamente es la que más se ve beneficiada por esta planta, ¿no? Por los fitocannabinoides. Y de hecho va a ser un tratamiento muy bueno para esos niños porque muchas veces vamos a poder modificar la dosis, ¿no? De los anticonvulsivantes, de hecho junto con los pediatras, ¿no? Pero lo bueno es que mejora mucho la calidad de vida, ¿no? De estos niños. Y bueno, de hecho, vamos a tocar unos temas y uno de ellos es el sueño, ¿no? Que aparentemente ahora es algo común, es algo como que ya no se ve, que es un desequilibrio, ¿no? El insomnio. Pero de hecho, si nosotros nos ponemos a estudiar y nos podemos a leer un poco sobre los desequilibrios que pueden tener un mal sueño, entonces nos vamos a enterar de muchas cosas, ¿no? Y de una de ellas es que si nosotros tenemos un buen sueño, nosotros vamos a prevenir enfermedades crónicas. Pero si nosotros tenemos el sueño alterado, puede que ciertas enfermedades crónicas se inicien en nuestro organismo, ¿no? Síntomas y enfermedades en realidad. Y eso se ha visto y se ha verificado mediante estudios, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio que se hizo en Japón o en China, sí, en Japón, si no me equivoco. Y por ejemplo, lo que se ve acá es que mientras más días tenga la persona de insomnio, de no dormir, entonces el porcentaje
de que tenga cualquier tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, acá diabetes, va a aumentar significativamente, ¿no? Y no solo la diabetes, sino también enfermedades del corazón, enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Un infarto cerebral o artritis. Entonces, si nosotros por ahí no dormimos 30 días al mes, es una gran probabilidad de que por ahí puedas tener algún tipo de enfermedad crónica, ¿no? Y ese estudio es interesante porque vieron que las personas dentro de este estudio no tenían ningún antecedente médico, ¿no? No tenían ninguna enfermedad previa, en realidad, ni tampoco antecedentes familiares. Entonces, el hecho de no dormir puede ya causar ese tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y muy ligado, ¿no? Muy ligado el sueño o la interrupción del sueño, el insomnio al dolor. No se ha visto, por ejemplo, de que cuando aparece el insomnio, quiere decir de que es muy probable de que los próximos días aparezca un dolor generalizado, ¿no? Entonces, es importante también detectar, ¿no? Uno mismo darse cuenta de todos los cambios que están viendo en su organismo para así tener una visión, ¿no? De cómo estás yendo y saber cómo actuar. Porque de hecho también, por ejemplo, se ha visto, ¿no? De que un mal sueño, el insomnio, hace de que tus medicinas químicas, que son justamente para el insomnio, no actúen bien, o medicinas que son para el dolor, no actúen bien, que necesites más dosis de esas medicinas cuando uno tiene insomnio. Entonces uno tiende, por ejemplo, a subir la dosis de sus químicos, cuando por ahí en realidad lo que tiene que hacer es más que todo regular el sueño, ¿no? Y eso justamente lo podemos hacer, como muchos saben y como muchos sabemos, el cannabis, ¿no? El cannabis es muy buen analgésico y es muy buen inductor del sueño, sobre todo este cannabinoide tan conocido que es el THC, ¿no? El THC es el cannabinoide analgésico por excelencia de la planta. Entonces hay que tenerlo en cuenta para estos pacientes, ¿no? En realidad que por ahí están iniciando con insomnio y no tener que llegar a que el paciente tenga una enfermedad crónica. Por ejemplo, muy importante también se ha visto que los cannabinoides no solo estimulan el sueño, sino que también disminuyen ciertos tipos de síntomas como las pesadillas, ¿no? Tenemos pacientes con síndrome de estrés postraumático que muy frecuentemente, perdón, ellos tienen o sufren de pesadillas. Entonces, se ha visto mediante estudios, este estudio se hizo en realidad con un cannabinoide sintético, pero lo más probable es que si utilizamos un cannabinoide de un espectro completo, de una planta completa, seguro hasta va a ser mejor el resultado, pero para que vean que de hecho con un cannabinoide sintético también hubo buenos resultados, ¿no? De reducción de las pesadillas. Y lo interesante acá también de este estudio fue de que al quitarle tratamiento cannabinoide a estos pacientes, retornaron las pesadillas, ¿no? Entonces vemos, de hecho, que la efectividad de los cannabinoides frente a este tipo de síntomas es muy efectivo, ¿no? Y lo dice, de hecho, la Academia Nacional de Ciencias, en realidad, ¿no? Que hay una moderada ya evidencia, yo diría que esto ya debería estar, que es una evidencia alta, pero bueno, esto ha sido del año 2017, pero igual, ¿no? Ya se ve que en este tipo de textos, que es muy importante en realidad, ya tenemos una mejora en lo que es los síntomas del sueño y el cannabis, ¿no? Hay una evidencia muy grande que es de mucha ayuda. ¿Y cómo podemos actuar, no? De hecho, frente al insomnio, tenemos que tener varias estrategias y una de ellas, como decíamos, es el cannabis, ¿no? Yo recomiendo a los pacientes, por ejemplo, que utilicen la vía inhalatoria, como estaban hablando hace un rato en realidad, sobre todo con la vaporización, ¿no? Porque con la vaporización vamos a aprovechar mucho mejor los cannabinoides y también los terpenos de la planta. Y esto sobre todo cuando es un sueño donde la persona o el paciente no concilia, ¿no? Cuando no puede dormir de manera que no puede conciliar el sueño, no puede iniciar el sueño, ¿no? Entonces ahí es mucho más indicado, mucho más efectivo que la persona utilice el cannabis de forma inhalatoria mediante un vaporizador, ¿no? O por ahí, por ejemplo, cuando la persona puede conciliar, pero se levanta de madrugada, mejor por ahí sería, o también en combinación en realidad la vía sublingual, ¿no? Porque de hecho, si tenemos estas vías, ¿no? La vía inhalatoria sabemos que el efecto es mucho más rápido. Entonces, por eso hay que darle la vía inhalatoria a una persona
que no concilia el sueño, ¿no? Que no inicia el sueño, porque como el efecto es más rápido, entonces más rápido también va a poder conciliar el sueño, ¿no? Pero si tenemos una persona que se levanta de madrugada, necesitamos una vía que no sea tan rápida, sino que sea de mantenimiento. Entonces utilizamos la vía sublingual mejor, ¿no? Justamente que va a demorar un poquito más en hacer efecto, pero que el efecto va a perdurar más en el organismo, ¿no? Eh, y qué cannabinoides son los que por ahí nos pueden ayudar o estimular el sueño. Sobre todo, bueno, puede ser el CBD también, ver bien la dosis. De hecho, por eso es que es muy, muy importante el seguimiento, ¿no? De todas maneras, con el aceite o con cualquier tratamiento que esté llevando la persona. Pero hay un cannabinoide que se ha visto que estimula un poquito más el sueño, que es el CBN, ¿no? Que es una oxidación en realidad del THC y es muy buen estimulante del sueño. Yo aconsejo utilizar el CBN solo para las noches, ¿no? Porque utilizarlo en el día puede causar que la persona esté fatigada o cansada. De hecho, también importante mencionar los terpenos, ¿no? Que son las características que le va a dar de olor a la planta, ¿no? Y en realidad la que le va a dar mucho de los efectos de la planta de cannabis. Y tenemos varios terpenos que nos van a ayudar a también estimular el sueño, ¿no? Y no solo es el cannabis, ¿no? De hecho, tenemos que modificar ciertas conductas con respecto a lo que es el sueño. Por ejemplo, no comer en las noches, tener las luces apagadas, no ver televisión, no ver celular, ayudarte, ¿no? De música relajante, perdón, o hacer algún tipo de meditación. Esto va a ser un buen complemento para que una persona pueda conciliar bien el sueño y pueda dormir, ¿no? Sin tener por ahí estas distracciones que pueden aumentar aún más el insomnio, ¿no? Y bueno, de hecho, por lo que vimos en el organismo, en esos receptores que tenemos en el cuerpo, los receptores cannabinoides no solo lo tenemos en el sistema nervioso central, también lo tenemos en el corazón, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en la medicina china, ¿no? La alegría justamente es la emoción del corazón, ¿no? Y lo vemos muy conectado. Entonces, una persona que está feliz, ¿no? Va a estimular también que funcione muy bien tu sistema cardíaco, ¿no? Tu corazón. Va a regular la presión sanguínea, como dice acá. Y de hecho, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solo ver las enfermedades cardiovasculares como hipertensión o como que se me ha cerrado, ¿no? O palpitaciones, sino verlo desde el estado psíquico de la persona, ¿no? Que la persona es intentar que también esté tranquila y feliz en realidad para que disminuyan también, ¿no? Este tipo de problemas cardíacos. Eso es la verdadera prevención. Hay que tener ciertas consideraciones con lo que es el cannabis y el corazón, ¿no? El aparato cardiovascular, porque de hecho sabemos que el THC va a actuar de cierta manera en el corazón. Generalmente los usuarios novatos o nuevos de cannabis que utilizan THC, por ejemplo, sabemos que se les puede aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero esto generalmente suele ser en usuarios novatos. Ya cuando un usuario es crónico, en realidad la frecuencia cardíaca se regula, hasta muchas veces por ahí puede disminuir. A dosis bajas también el cannabis, o el THC sobre todo, es hipertensor y a dosis altas es hipotensor. Entonces muchas veces en realidad hay pacientes que regulan, ¿no? Regulan la presión arterial solo consumiendo cannabis y eso es bueno, ¿no? Para no utilizar tantas medicinas químicas. Y de hecho, siempre lo que se recomienda en los tratamientos con cannabis es ir de menos a más, ¿no? Y yendo de esta manera, de menos a más, los efectos adversos que pudieran haber, como taquicardia, van a disminuir considerablemente, ¿no? Se van a afectar el 2% de pacientes cuando la dosificación va de menos a más, ¿no? Que es muy poco en realidad ese porcentaje, que es bueno, ¿no? Y bueno, de hecho también tenemos el CD, ¿no? Que es cardioprotector y va a disminuir los efectos del THC, ¿no? Y no solo eso, no solo se limita a vasodilatación, sino se han hecho muchos estudios con respecto a cuando hay un infarto, ¿no? Cuando hay un infarto del corazón, un infarto cardíaco, responden, ¿no? Responden muchas células alrededor de este infarto cardíaco del corazón. Y lo que muchas veces hace esta respuesta es empeorar aún más, ¿no?
va a haber menos oxígeno en esa zona. Y justamente el cannabis y sus receptores lo que hacen es disminuir este daño, ¿no? Eso se ha visto mediante estudios, ¿no? Que justamente hay un efecto protector, y no solo protector, sino también reparador, ¿no? Cuando hay una oclusión de alguna arteria, por ejemplo, la arteria coronaria, el cannabis justamente, o el sistema endocannabinoide va a actuar para proteger esa zona de infarto, ¿no? Y esto es muy importante, de hecho, conocerlo y saberlo. Y esto se ha hecho no con CBD, ¿no? Sino con esta molécula tan controversial antes, pero ahora que sabemos que tiene muchas propiedades, que es el THC, ¿no? El THC se ha utilizado en ratones sobre todo, y a dosis mínimas en realidad, y donde vemos que disminuye, ¿no? La formación de placas de aterosclerosis, ¿no? Fíjese acá donde está el mouse, en eso donde dice 11 semanas, en la parte roja es la parte que se ha infartado, ¿no? Y vemos que es mucho menor a esta zona, que es la lámina, ¿no? Que no tiene THC, ¿no? Es la lámina que solo ha sufrido el infarto sin respuesta con el THC. Y acá vemos la lámina que ha tenido THC y el infarto es mucho menor, ¿no? Eso quiere decir de que ha habido una protección del sistema endocannabinoide frente a este infarto. Y esto, bueno, esto ha sido, sobre todo, estos estudios han sido en ratones, pero en humanos no se han hecho este tipo de estudios, pero sí se ha visto, por ejemplo, que en pacientes que consumen cannabis, ¿no? Tienen menos riesgo de infarto de miocardio, ¿no? Por ejemplo, se ha visto de que hay menos riesgo de muerte, menos riesgo de alguna intervención cardíaca, menos riesgo de shock, menos riesgo de hacer alguna intervención percutánea, ¿no? Entonces, vemos de que estas personas que han tenido ya fitocannabinoides en su organismo han tenido cierta protección frente a personas que no han tenido los fitocannabinoides en su organismo, ¿no? Eso es importante saberlo. Por ahí, el único factor que empeoró el cannabis, el uso del cannabis, ha sido de que fue de difícil acceso a la vía respiratoria, ¿no? Lo más probable es que haya sido porque las personas han seguro consumido cannabis de vía inhalatoria, no fumando vaporizador, sino fumándolo en cigarros, ¿no? En porros de marihuana. Y de hecho, no solo hay esos estudios, en realidad se han hecho en poblaciones ya grandes, ¿no? Por ejemplo, 7.000 pacientes, no que sean 5, ni 10, ni 15, que también es importante, pero ya estamos viendo estudios en poblaciones mucho más grandes, ¿no? Y se ve de que personas que han tenido o que utilizan el cannabis medicinal tienen menos probabilidad de tener, por ejemplo, una fibrilación auricular, ¿no? Entonces es importante, de hecho, tener esta data, ¿no? Y no solo se limita, como decíamos, al corazón, a la piel, al sistema nervioso, a la psiquis, sino también al sistema nervioso en sí, ¿no? Y responde muy similar a como responde en el corazón. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un infarto cerebral, lo que se forma alrededor del infarto cerebral es una inflamación, ¿no? Y toxinas, en realidad neurotoxinas, sobre todo el glutamato. Y este glutamato lo que va a hacer es causar aún más inflamación y que esa zona haya necrosis cerebral, ¿no? Y esto, lamentablemente, aún no tenemos tratamientos, por lo menos, aprobados en lo que es su uso, ¿no? Porque sabemos ahora por estudios de que el cannabis sí podría ser beneficioso en estas etapas de lesiones cerebrales, sobre todo al inicio, ¿no? Dentro de las primeras 24 a 3 días, nosotros podríamos utilizar cannabis para que justamente esta lesión que se forma alrededor del infarto sea mucho menor. Entonces, esto es importante ya que se puede utilizar, ¿no? De manera pronta en tratamientos justamente de lesiones cerebrales. Este efecto neuroprotector ya lo tenemos muy bien registrado en lo que es el uso de cannabinoides, sobre todo, bueno, endocannabinoides como la anandamida y el 2-diacilglicerol, que son nuestros propios THC, se podría decir, ¿no? La anandamida imita, o el THC en realidad imita la función de la anandamida, ¿no? Que es nuestro propio THC. Y justamente se ha visto que esta anandamida es neuroprotector, ¿no? Frente a traumas, ya sean químicos o mecánicos.
Entonces, es importante saber, ¿no?, de que nuestro sistema endocannabinoide siempre va a estar respondiendo frente a cualquier injuria del sistema nervioso central, ¿no? Y también, de hecho, no solo se limita a lo que es la neuroprotección, sino a la neuroregeneración. Esto es sumamente importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con epilepsia, ¿no? Niños con epilepsia que tienen múltiples crisis convulsivas, ¿no?, en el día, ¿no? Hay pacientes que tienen más de 100 crisis convulsivas en el día y sabemos que esas crisis convulsivas lo que van a conllevar a largo plazo va a ser una muerte neuronal, ¿no? Y teniendo nosotros ese tipo de respuesta en el cuerpo, nosotros vamos a poder ayudar a este paciente a que esa muerte neuronal disminuya, ¿no?, y hasta se regenere. Y esto se hace, sí, por los receptores CB1 y CB2, pero también hay otros tipos de receptores, ¿no?, que justamente también actúan con el sistema endocannabinoide. Y uno de ellos es el receptor PPAR, que tiene una particularidad, ¿no?, de actuar dentro del núcleo de la célula, no en la periferia, sino dentro del núcleo. Y justamente es muy importante saberlo, sobre todo para personas que trabajan en el área, ¿no?, eh, de la cirugía, ¿no?, de la cirugía del sistema nervioso central, del cerebro. Es tanta su efectividad en el sistema nervioso que de hecho eso haya tenido una patente, ¿no? Una patente por el gobierno de Estados Unidos que le dedicó ya varios años, ¿no?, de patente. Creo que esa patente ya acabó en realidad porque las patentes tienen cierto tiempo, pero eso es para que vean y noten de que esto ya está muy bien descrito, ¿no?, el efecto neuroprotector y también neuroregenerador que tiene esta planta. Y este efecto neuroprotector lo va a hacer por múltiples mecanismos, ¿no? Así como vimos en el corazón que se activaban los receptores CB2, para activarse los receptores necesitan los receptores CB1, CB2 y múltiples receptores que en realidad lo que a la final les van a hacer es proteger el área o la zona de injuria, ¿no?, o de lesión cerebral, ¿no? Van a haber múltiples mecanismos por el que el sistema endocannabinoide va a actuar y va a disminuir esta injuria cerebral, ¿no? Y muy importante en este slide es ¿no? Lo que me interesó mucho es la lesión cerebral perinatal, ¿no? Y justamente vieron que después de 15 minutos de una injuria hipóxico-isquémica perinatal, hubo reducción de muerte de neuronas, se preservó la actividad cerebral y hubo menos convulsiones, ¿no? Entonces, esto lo podemos utilizar, como ven, en una medicina, ¿no?, rápida en realidad, de primera línea, para disminuir toda esta toxicidad que puede haber en el sistema nervioso, ¿no?, que ninguna otra medicina la tiene. Y bueno, ¿no?, cambiando de tema, en el cáncer, de hecho sabemos que el cannabis, esta planta va a ayudar, ¿no?, va a ayudar de dos maneras en realidad. Uno es ayudando en los síntomas que pueda presentar el paciente, falta de apetito, dolor, náuseas, vómitos, estado de ánimo bajo, insomnio. Y otra gran área que ahora se está estudiando mucho es el área antitumoral que tiene el cannabis, ¿no? Y sobre todo este compuesto tan conocido, como ya decíamos, que es el THC, ¿no? Este estudio, por ejemplo, es del año 96. De 1996 ya teníamos evidencia de lo que es el efecto antitumoral, ¿no? Y sobre todo esto se logra a dosis altas. Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces solo nos abocamos a lo que es los efectos sintomáticos del cannabis en el cáncer, pero dejamos de lado el efecto antitumoral que ya cada vez más está ganando terreno, no solo en el área preclínica, sino también en el área clínica, ¿no?, ya con pacientes. Y esto se ha visto evidenciado, por ejemplo, en cáncer de vejiga, ¿no?, donde la incidencia disminuye cuando las personas consumen cannabis, consumen cannabis en realidad, y ese cannabis fue inhalado. Y la incidencia se incrementa cuando el uso no es de cannabis, sino de tabaco, ¿no? Entonces ahí se ve, de hecho, una relación de que el uso de cannabis disminuye la incidencia de cáncer de vejiga y el uso de tabaco, por todo lo contrario, aumenta la incidencia de cáncer de vejiga.
Y no solo cáncer de vejiga, sino que ya se ha hecho estudios de múltiples, ¿no? Múltiples células tumorales van a ser sensibles a los cannabinoides, ¿no? Fíjense acá, en realidad, pienso yo que cualquier tipo de célula tumoral va a ser sensible a que el cannabis pueda hacer su acción, ¿no? Su acción antitumoral. No solo cáncer de mama, no solo cáncer de cerebro, ¿no? Sino cualquier tipo de cáncer. Y esto es importante, ¿no? Porque lo podemos utilizar en personas por ahí que sepamos que tienen antecedentes familiares de cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque el cannabis actúa de una manera particular en el cuerpo, ¿no? Acá esto antes de hablar sobre esa manera particular que actúa el cannabis, ese es un estudio que ya se está haciendo en humanos. Ahorita está en fase 3, por eso no hay resultados aún de la fase 3. Este, pero, pero ya tenemos resultados en humanos, ¿no? Y están yendo muy bien. Por ejemplo, la sobrevida aumenta mucho. A ver, voy a adelantar un poquito, sobre todo para que de hecho sepan que el cannabis, o bueno, el sistema endocannabinoide no solo se estimula con los fitocannabinoides, ¿no? Sino también tenemos múltiples herramientas para estimular este sistema endocannabinoide y estas múltiples herramientas, por ejemplo, es la alimentación, ¿no? Alimentos ricos en omega 3, en omega 6, va a ser muy bien de que estimule el sistema endocannabinoide, el cacao, la maca, la pimienta negra y en general, ¿no? Hacer ejercicios sobre todo de baja intensidad a moderada intensidad va a estimular también el sistema endocannabinoide, ¿no? Y también los ejercicios de respiración. La meditación va a ser muy buen acompañamiento para cualquier tipo de terapia y sobre todo para una terapia canábica, ¿no? Es muy efectiva, yo lo recomiendo mucho a mis pacientes y las personas que lo hacen van muy bien. Entonces es a tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y nada, de hecho como conclusiones, decir de que para mí lo mejor es un manejo integrativo, ¿no? Un manejo integrativo de la persona, no solo ver por ahí el síntoma que tiene en ese momento, sino enfocarse en todo el organismo, ¿no? En toda la parte psíquica, en toda la parte física, en toda la parte espiritual, mental. Va a ayudar mucho a que esa visión global que se tiene va a ayudar mucho a que el tratamiento sea mucho más efectivo, ¿no? No solo con el cannabis, como decía, sino complementándola con muchos otros tratamientos, sobre todo tratamientos de prevención. Elizabeth Raquel Velázquez Zabalaga, edad 60 años. He sido diagnosticada, ¿no? De trigonitis crónica, después de quistes en las mamas, ansiedad, desesperación ya por lo que no podía tener remedio a los males que tenía y dolor crónico. Bueno, esos son los diagnósticos que he tenido. Bueno, los dolores los tengo ya casi toda mi vida, pero los diagnósticos se han venido dando con los años, ¿no? Pero de los cuales solamente me dan calmantes, pero no soluciones, solamente son calmantes que ahorita ya no hacen efecto en nada, o no hacían, ¿no? Hasta antes del tratamiento. Bueno, empecé con la pomada del cannabis. Bueno, la usaba en todo mi cuerpo prácticamente para los dolores y también en la zona vaginal por la trigonitis. No sé, quería tratar de probar cualquier cosa con tal que me alivie y sí me he sentido aliviada bastante. Después ya empecé a usar las gotas al 5% también de cannabis, las cuales me han ido muy bien, me han aliviado de muchísimos dolores y ya no uso las medicinas que usaba
incluso para el insomnio. Tomaba prazolam, ¿no? Hasta 3, 4 al día me tomaba para poder sentirme relajada, pero tampoco no dormía. Pero desde que empecé con las gotas ya descanso y he dejado de usar todas las medicinas. Lo único que utilizo, bueno, es para mi presión, que tengo presión alta, pero después ya nada. Bueno, al principio lo dudaba, pero gracias a mi hijo lo empecé a usar porque él me presentó a un doctor. Por eso es que hasta ahora lo vengo siguiendo. Y de que recomendarlo, sí lo recomendaría, porque es una manera de aliviar muchos males y no usar tanta medicina que a la vez perjudica también algunas cosas de la salud. Yo sí lo recomendaría. Claro, porque es la manera también de uno de expresar lo que uno siente y que el doctor, ¿no?, nos diga qué es lo que debemos seguir y nos relaja a la vez. Nos relaja porque tenemos con quien compartir nuestros males. Bueno, los dos son buenos. Los dos juntos están bien, porque por un lado las gotas relajan todo y la acupuntura también es algo que a uno lo relaja mucho más, ¿no? Da más tranquilidad. Para mí sí está bien la acupuntura. Ella cuando llegó, de hecho, presentaba mucho dolor, mucha limitación, ¿no?, en los movimientos. La parte de la psiquis también, ¿no?, estaba un poquito alterada, el estado de ánimo bajo, insomnio, ansiedad. Hola, ahora yo me siento mucho mejor. Desde más o menos el segundo mes ya era bastante notorio la disminución del dolor, la facilidad con que ya podía moverme y hacer mi vida normal, cosa que antes no podía moverme, no podía girar, pero estoy muchísimo mejor, duermo más, no dormía, me daban las 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Ahora sí duermo 8 o 9 horas diarias, de largo, no me levanto. Sí, justo estábamos hablando de eso, ¿no? De que antes te levantabas 3, 4 veces en la noche y ahora por ahí máximo una vez que te levantarás para miccionar y ya luego otra vez concilias tu sueño nuevamente. Sí, no me es problema conciliar el sueño. Y Lila, por ejemplo, ella empezó a tomar un aceite que es alto en THC, ¿no? Alto en THC al 7%, en un frasco de 15 mililitros. Le fuimos dando la dosis como se sugiere, de menos a más. Empezó a tener los beneficios. Luego, como que hubo un retorno de síntomas, ¿no? Como que una crisis. Intentamos variarle el ratio, en realidad, ¿no? Le dimos un CBD-THC, un ratio 1:1 al 5%. Y cuéntanos un poco cómo te fue con esta medicina, Lila. ¿Hubo mejoras? Creo que no hubo tantas, ¿no? No, tenía mucho dolor de cabeza, no podía, en memoria, incluso en la parte cognitiva también tenía muchos desfases. No me fue bien con esa medicina. Y lo que hicimos fue, en realidad, luego variar otra vez la concentración de THC. Le dimos un poquito más de THC a 14, en realidad el doble. Y con esa concentración ya se pudo aminorar otra vez los síntomas. Sí, nuevamente, bastante, ¿no? Sí. Y estoy bien tranquila ahora. Y sí se sienten los beneficios. Aparte de la relajación, que te relaja, es como que disminuyen. Aparte también estoy usando la crema. El ungüento, ¿verdad? Sí. Cierto. Y me va muy bien. Está bien, Lila. Entonces, ¿qué nos podrías decir de comentarios finales a las personas? ¿Tú recomendarías el uso de cannabis a otras personas? Sí lo recomendaría, de todo corazón lo recomendaría, porque yo he vuelto a hacer una vida normal, de una vida bastante sedentaria, con mucho dolor,
Ahora tengo una vida mucho más tranquila, me deja hacer las cosas, me siento muchísimo mejor. Ahí es donde vemos los efectos, los principales efectos del cannabis en lo que es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? De los pacientes. Y es ahí donde se apunta justamente. Muchas gracias, Lila, por tus palabras. A ti. Muchas gracias, doctor Juan, por habernos acompañado en el cierre de este Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Ya van siendo las 8. Sin embargo, vamos a dar unos minutos más para poder responder algunas de las preguntas que han hecho las personas en Facebook Live. Entonces, no se desconecten, que vamos a tener unos minutos más después de las 8 para conversar con el doctor Juan y pues aprovechar que lo tenemos por este medio para que él pueda responder algunas de sus preguntas. Vamos a intentar hacerlo muy rapidito, Juan, para que podamos responder muchas. Carmen Rendón nos pregunta cómo han respondido sus pacientes con fibromialgia. Bien, bien. De hecho, como pude poner en una diapositiva, que la fibromialgia es una deficiencia del sistema endocannabinoide. Entonces, a uno darle fitocannabinoides en esta deficiencia generalmente responden muy bien, ¿no? De hecho, hay que valorar individualmente al paciente, pero cuando uno sigue las pautas de menos a más y el paciente también adopta otro tipo de herramientas, con la fibromialgia va muy bien el cannabis. Sobre todo, te soy sincero, y he visto muy buenas mejoras en fibromialgia utilizando aceites altos en THC, como Lila, la última paciente, ella tiene fibromialgia y sobre todo utiliza THC. Entonces, es cuestión de valorar al paciente y dosificarlo de una buena manera, ¿no? Bien, nos pregunta Francesca Giraldo, tengo lupus y cálculos renales, ¿puedo consumir esta planta? Sí, de hecho, el cannabis, al actuar en gran medida en el sistema inmune, va a ayudar mucho a esta enfermedad autoinmune que es el lupus, ¿no? Ya sea en los síntomas que puede presentar el paciente, dolor articular, insomnio, ¿no? Alteraciones en la piel, utilizando la vía tópica, pero sí, de hecho es muy buena indicación el uso de cannabis, ¿no? Como complemento en el lupus. Y también, bueno, si tiene cálculos renales, ahí por ahí se podría agregar otro tipo de plantas medicinales, ¿no? Para que el efecto aún sea mayor. De hecho, utilizando otras plantas, también se va a complementar muy bien para disminuir esos cálculos. Bueno, nosotros acá tenemos, por ejemplo, una planta muy famosa que se llama chancapiedra, ¿no? Y la podemos utilizar complementando el cannabis y disminuyendo así los cálculos. Vea, qué interesante eso de las combinaciones también con otras plantas para ciertas enfermedades. Si alguna de las personas que nos ven sabe cómo se llama esa misma planta de la que Juan está hablando y si existe en Colombia y cómo le llamamos en Colombia, sería un dato muy interesante para todos para que conversemos al respecto. Continuamos, Juan, nos dice Juan Velázquez, ¿qué dosis de cannabinoides son usadas para prevención, digamos en enfermedades psicológicas? Bueno, de hecho, la dosis va a depender mucho de la persona, pero en general yo inicio con una dosis muy baja, ¿no? De 1.5 miligramos cada 12 horas, 3 miligramos al día. Entonces, esta es una muy buena dosis para iniciar de manera preventiva en usuarios, no en pacientes, en realidad. Es más, muchas veces ya es una dosis medicinal, ¿no? Se utiliza para ciertos síntomas y una de ellas puede ser síntomas en alteraciones de la psiquis. En realidad, ahora está muy de moda y es muy efectiva las microdosis, ¿no? No solo de cannabis, sino microdosis, por ejemplo, también de psilocibina, ¿no? De los hongos. Y justamente donde mejor actúan la psilocibina es en estas alteraciones de la psiquis, ¿no? En ansiedad, depresión. Y doy hincapié, ¿no? De hecho, el cannabis es muy buen ansiolítico, antidepresivo, pero también hay que ver que en muchos pacientes por ahí no es el resultado esperado y hay que darle otras herramientas de tratamiento y una de ellas para este tipo de trastornos puede ser la psilocibina, ¿no? Los hongos.
Bien, nos confirman las personas que nos ven en Facebook que se llama también en Colombia chanca piedra y que es usada para los cálculos, además. Sí, Continuemos sí. con más preguntas. Nos dice Alex Manceta. Un segundito. El efecto, el efecto vasodilatador producido por el THC es positivo en personas con circulación periférica lenta. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? El efecto vasodilatador producido por el THC es positivo en personas con circulación periférica lenta. Sí, ¿no? De hecho, podría ser positivo, ya que al ser vasodilatador lo que estás haciendo es aumentar el calibre de los vasos sanguíneos y justamente haciendo de que la perfusión sanguínea, la sangre, viaje de una mejor manera por estas arterias, arteriolas, ¿no? En realidad. Entonces yo creo que sí podría ser de beneficio. Igual siempre es bueno un chequeo, saber de que el cannabis tiene una interacción con los anticoagulantes, ¿no? Entonces, de hecho, ahí sí es importante un buen seguimiento médico. En realidad siempre es importante un seguimiento médico, pero en este tipo de casos donde el paciente por ahí pueda tener algún tratamiento como con anticoagulantes, es importante saberlo porque tenemos que ver muy bien la dosis de los dos, ¿no? Del cannabis y de los anticoagulantes, pero en general va a ser efectivo para ese tipo de trastornos, ¿no? De circulación lenta, sí. Muy bien, nos pregunta Luznelia Costa. Doctor, ¿para epilepsia o por alguna inflamación cerebral ayuda quien la fume? Ayude quien la fume. Sí, si lo hace sobre todo de manera vaporizada, ¿no? Vaporizando, creo yo que es el mejor método de utilizarlo por vía inhalatoria. De hecho, hemos visto los efectos eh, 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 que uno tiene en pacientes con convulsiones cuando uno le echa las mismas gotas en el mismo momento de las convulsiones, se han visto de que disminuyen, ¿no? Las convulsiones. Y yo creo que si esto lo puede si es que por ahí el paciente adulto lo puede vaporizar, lo podría hacer, ¿no? Sobre todo con flores, como ya decíamos, o como en realidad las flores altas en CBD, ¿no? Como se estaba hablando hace un rato, el CBD de hecho es el que tiene el mayor efecto anticonvulsivante. Entonces, si ustedes tienen disponibilidad de una buena flor alta en CBD, no habría ningún problema, porque de hecho al inhalarlo, lo que va a hacer es inmediatamente ir al sistema nervioso y actuar de manera neuroprotectora y neuroregeneradora y antiinflamatoria, ¿no? Que es justamente lo que se quiere en ese momento para disminuir así el efecto de toxicidad, ¿no? Del cerebro. Nos pregunta Bruno Pérez acerca de la prevención. ¿Qué dosis de cannabinoides puede ser preventiva y cada cuánto consumirlo para obtener sus efectos preventivos? Sí, en realidad puede, como decía, puede ser microdosis, ¿no? Y, yo recomendaría una dosis preventiva de 1.5 miligramos al día, ¿no? Eso sería, por ejemplo, en un frasco de 10 mililitros al 3%, eso sería una gota, ¿no? Una gota de cannabis, que ya con con esa dosis, que es una microdosis, ya uno va a tener efectos medicinales y protectores, ¿no? Preventivos en el organismo. Nos pregunta Carlos Aníbal Montoya, en los cánceres tratados con cannabis, los variables proteica, C reactiva, TN alfa y antígeno cáncer embrionario, ¿qué otras variables podemos cuantificar? Bueno, en general, dependiendo del tipo de cáncer, se van a poder medir varios tipos de reactivos hacia este cáncer, ¿no? Yo creo que eso va a depender mucho del tipo de cáncer que tenga, ¿no? Para poder medir ese tipo de estudios, ¿no? Lamentablemente, es difícil, por lo menos acá en el Perú, hacer ese tipo de seguimientos a los pacientes, ¿no? Porque por el costo que tienen esos exámenes, pero si por ahí tienen disponibilidad de hacerlo, de hecho es bueno, ¿no? Hacer justamente un seguimiento de cómo está yendo esos marcadores tumorales, ¿no? Que son justamente marcadores, ¿no? O sea, nos van indicando cuántas cantidades de células cancerígenas hay en el cuerpo. Y bueno, estos marcadores cambian dependiendo del tipo de cáncer, ¿no?
pero en general lo que se ve y lo que veo yo cuando he tenido posibilidad de ver pacientes que sí se pueden hacer estos exámenes es que va disminuyendo, ¿no?, el nivel de índice tumoral. Y con esto se va confirmando de que de hecho hay un efecto antitumoral del cannabis, ¿no? Y esto se ve también, por ejemplo, cuando le damos a los pacientes dosis altas. Yo tenía un paciente, o nos visitaba un paciente que tenía cáncer de páncreas, ¿no? Y a ese paciente, por ejemplo, utilizamos megadosis, dosis altas de resina de THC, no solo por vía oral, sino también por vía supositoria, ¿no? Y este efecto múltiple con los cannabinoides, a mi parecer, fue lo que lo hizo estar con nosotros por mucho tiempo, ¿no? Bien, Juan, nos pregunta Beatriz García, en un consumidor de cannabis recreativa, ¿qué efecto tiene el tratamiento con cannabis medicinal? Como no entiendo muy bien la pregunta. Ella pregunta como las incidencias que puede tener el tratamiento con cannabis medicinal en una persona que es consumidora de manera recreativa. Ah, bueno, ya entiendo, entiendo. Entonces, claro, lo que ahí se hace generalmente es hacer un plan, ¿no? Un plan de primero, de ir disminuyendo, si así se requiere, ir disminuyendo de más a menos los cannabinoides, ¿no? La vía inhalatoria. Si por ahí fuma cannabis, entonces se va disminuyendo esa frecuencia, ¿no?, de vía inhalatoria, y poco a poco se va introduciendo por ahí alguna otra vía, ¿no? La vía sublingual, por ejemplo, para así disminuir un poco la tolerancia, porque de hecho un fumador crónico, un fumador pesado de cannabis, lo que genera es cierta tolerancia en el sistema nervioso, ¿no? Y para revertir esto, lo que tenemos que hacer es ir escalonadamente, de más o menos, para que nuevamente esos receptores estén habilitados y el THC y los endocannabinoides hagan de mejor manera sus respuestas, ¿no? Por eso es que, de hecho, a mí no me gusta mucho utilizar, ¿no?, el uso medicinal y el uso recreativo. Para mí, a la final es como se decía hace un rato, lo que tenemos que hablar es del uso responsable de la planta, ¿no? Ya sea por vía inhalatoria, ya sea por gotas, ya sea por la vía que sea, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que hablar el uso responsable. Y esto es importante, ¿no? Porque así también damos a la persona cierta libertad en su tratamiento, ¿no? No lo estamos ahí tampoco es cuestión de estar encima del paciente, sino acompañarlo, ¿no? También en sus decisiones. Bien, Juan, unas últimas dos preguntas para despedirnos. Nos pregunta Sí, Paula claro. Reyes nos dice, en pacientes adultos mayores se podría indicar como preventivo. Sí, sí, claro que sí. De hecho, nosotros tenemos múltiples pacientes adultos mayores. Tenemos un paciente estrella que tiene 104 años, ¿no? De hecho, él sí tiene una condición, o sea, tiene ya demencia senil, pero por ejemplo, para que vean, ¿no?, que acá no importa mucho la edad ni nada, sino que esta planta puede ser utilizada desde niños muy pequeños hasta adultos mayores, ¿no? Y sí, de hecho sería muy bueno para pacientes de uso preventivo, desde antes que aparezcan los síntomas de la persona, ¿no? Porque de hecho vemos generalmente pacientes adultos mayores que utilizan múltiples fármacos y muchas veces ni los necesitan en realidad. Entonces es algo bonito porque tú también ahí vas involucrando mucho al paciente en lo que es su salud, ¿no? Muchos adultos mayores se han acostumbrado a solo tomar pastillas y visitar a su médico una vez al año y eso es para ellos es la prevención, pero yo creo que justamente si queremos cambiar todo este sistema es involucrar mucho más a la persona, ¿no? Al paciente, a que sea partícipe de su salud en realidad, y eso es en realidad para mí lo bonito de utilizar este tipo de terapias, ¿no? Que tú acompañas al paciente en su recuperación. Tú no, el médico ni el sanador, nada, es que va a recuperarlo, va a sanarlo, ¿no? Sino es el mismo proceso del paciente y uno es el acompañante, ¿no? Y eso es lo bonito, sobre todo en adultos mayores.
Bien, Juan, muchas gracias por habernos acompañado de nuevo en esta versión de nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Vamos a responder la última pregunta que nos hacen las personas que nos están viendo. María Cristina Calvo, ¿es factible que consuma cannabis una persona que tiene gastritis crónica? Sí, claro, claro que sí. El cannabis tenemos receptores para el cannabis en toda la vía digestiva y, y de hecho una de las funciones del cannabis, como hemos dicho, es antiinflamatoria, ¿no? Y este efecto antiinflamatorio no solo va a ser en el cerebro, también lo va a hacer en el estómago, en realidad en todo el organismo, ¿no? Va a ser ese efecto antiinflamatorio. De hecho, se ha visto que haciendo unas buenas combinaciones de cannabis y otros tipos de plantas también, ¿no? Va a hacer de que ese efecto de gastritis, ¿no? De depuración del organismo sea mucho más efectiva también. Eso por lo menos yo lo hago con mis pacientes, ¿no? Que inicien el tratamiento con cannabis, pero por ejemplo, si hay ya un diagnóstico de gastritis, también es utilizar otro tipo de plantas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé cómo le dirán allá, pero acá hay una planta que se llama manayupa y es muy buen antiinflamatorio y depurador del estómago, ¿no? De la vía digestiva. Y eso lo utilizo mucho para pacientes que tienen gastritis crónica. Pero sí, es indicado el cannabis para gastritis crónica y de hecho también se ha visto que el cannabis tiene efecto antibacterial, ¿no? Entonces, si por ahí hay algún tipo de bacteria, Helicobacter pylori, por ejemplo, entonces va a ayudar mucho a que sea un buen complemento al tratamiento para el antibiótico que esté llevando. Muy bien, Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que las personas que nos ven están interesadas en seguir preguntando y en seguir conversando con Juan Locke. Esperamos que en otra oportunidad podamos seguir conversando y seguir haciendo redes, que de eso se trata el cannabis medicinal. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. A mí me hizo pensar mucho la ponencia tuya de este año en un médico colombiano que asesinaron como asesinan a las personas en los países. Él se llamaba, en los países como los nuestros, ¿cierto? Se llamaba Héctor Abad Gómez y decía que no, que las personas no deberían morirse por enfermedades, que deberían morirse de viejitos, ¿cierto? Y más ahora yo creo que ese mensaje cobra vigencia en tu trabajo, en un mundo con tantas posibilidades, donde las plantas están a disposición del trabajo científico y del trabajo médico, y la gente se sigue muriendo, sobre todo por la negligencia de los sistemas de salud en los que vivimos. Me parece muy bonito y muy interesante que ese sea el mensaje final de nuestro seminario, además de todos los otros que hemos dado durante la semana. La generación de redes, el acompañamiento a las organizaciones sociales, a las fundaciones, a los activistas y los espacios como esto de difusión del conocimiento y del trabajo científico que hacen ustedes. Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado de nuevo este año. No, en verdad, un placer de acompañarlos. Gracias a Giovanni, a ti, Víctor, a todos en realidad por hacerme partícipe de esto y poder dar un granito de arena, ¿no? En lo que es la información, en lo que es la educación, que justamente es lo que ahorita con la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide también estamos abocándonos, ¿no? Sobre todo a la información y educación, ya sea personal de salud, ya sea pacientes, ya sea público en general. Eso nos parece lo más importante para que haya un real cambio, ¿no? Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Hay algunas personas interesadas en hacerte otras preguntas. Hay alguien interesado en hablar con vos sobre plasticidad neuronal y algunos asuntos que nos tomarían más tiempo, que lamentablemente ya se va agotando también en la virtualidad del tiempo por distintos compromisos. Entiendo. Ahora Este, justo, bueno, van a dejar, si no, el link de mis redes ahí en el Facebook para que poder contactarnos, ¿no? Poder conversar y puedan hacer las preguntas por ahí y yo poder resolverlas mediante las redes sociales. No habría ningún problema en que me escriban a las redes para poder ahí conversar.
Claro que sí, los interesados nos pueden escribir y podemos compartir los datos de las redes sociales del doctor Juan para que lo puedan conseguir. De nuevo, muchas gracias, Juan, por habernos acompañado este año en el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal y esperamos vernos pronto. Sí, ojalá que nos podamos ver ahí en persona para compartir, como lo hemos hecho ya en años anteriores, mi hermano Víctor. Claro que sí, Juan, nos veremos pronto. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron durante esta semana a nuestro Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Nosotros somos la Corporación CLEI, Centro Latinoamericano de Educación e Investigación CER. Estamos muy felices de haber podido llegar a ustedes de manera virtual ante la adversidad y no haber podido juntarnos en un auditorio o en un lugar de la ciudad de Pereira donde lo hemos hecho durante 4 años. Muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron pendientes esta semana. Estén pendientes de nuestra página, activen las notificaciones para que se den cuenta de todos los procesos que estamos haciendo constantemente desde la ciudad de Pereira y para todos ustedes en el lugar del mundo en el que se encuentren. Este es un proyecto que fue apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Nosotros somos la Corporación CLEI. Muchas gracias a todos y feliz noche. Abrazos desde Pereira.